Más a este segundo espacio que hemos apartado para estudiar acerca de la membresía de la iglesia. ¿Cómo sabe el mundo quién representa a Jesús? En el audio anterior, y si no lo has oído, te animo, hermano y hermana, a que lo escuches. Hablábamos acerca del problema actual de la membresía de la iglesia. El problema actual con relación a la membresía de la iglesia es que muchos cristianos y no cristianos dicen: yo no necesito ser parte de una iglesia local para mi vida espiritual, yo independientemente puedo sobrevivir. Y eso se lo adjudicamos, uno, al deficiente evangelismo de hoy en día, a un evangelismo superficial, y por otro lado a las actitudes e ignorancia que muchos creyentes tienen con relación al tema de la membresía. Dicho esto, hoy quiero que empecemos poco a poco a profundizar en el tema de la membresía, y lo que vamos a comenzar a ver es 4 conceptos correctos sobre la iglesia local y la membresía. Vamos a ver eso para poder entender mucho más a profundidad lo que es la membresía de la iglesia. Recuerden, vamos a ver 4, si no 5, principios correctos sobre la iglesia local y la membresía. Hermanos, por causa del pecado, como siempre hemos dicho, nuestro entendimiento de las cosas espirituales y de la palabra del Señor se ha corrompido. Nosotros no entendemos bien la palabra, y como no la estudiamos, pues menos vamos a entender el significado de la palabra. Por eso es necesario reformar, renovar y transformar nuestro entendimiento con relación a la membresía de la iglesia. Seguramente muchos de ustedes será la primera vez que escucharán este tema de la membresía de la iglesia y la manera en que lo vamos a abordar, pero espero, hermanos, que puedan ser bastante maduros, bastante amplios, y orar al Señor para que el Señor nos permita comprender lo que este tema de la membresía de la iglesia significa. Así que vamos a ver en el día de hoy el primer principio correcto sobre la iglesia local y la membresía. Escuchen muy bien el primer principio, porque vamos a indagar sobre él. El primer principio es: la iglesia local es una autoridad instituida por Cristo que confirma y modela la vida de los miembros. Ese es el primer principio. Voy a volverlo a decir. La iglesia local es una autoridad, noten, instituida por Cristo que confirma y modela la vida de los cristianos o de los miembros. Vamos a explicar qué significa este principio. Vamos a hablar un poco sobre qué es esto de autoridad. La palabra autoridad o la palabra imperio, también podemos usarla, es una palabra que significa aquel que tiene poder y dominio absolutos. Eso significa imperio o autoridad, aquel que tiene poder o dominio absolutos. ¿Quién es el que tiene poder y autoridad y dominio absolutos? La Escritura nos enseña que Cristo Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por lo tanto, el que tiene el dominio y a quien debemos rendirle todas las cuentas y a quien le rendiremos cuentas en el día final es no el Estado y no la iglesia, sino la persona de Cristo. Ahora, este imperio y esta autoridad ha sido delegada por Cristo a 2 entes, vamos a llamarlas así, a 2 entidades principales, a 2 grupos, a 2 gobiernos. Por un lado, Cristo le ha delegado la autoridad al Estado para que realice ciertas actividades, y por otro lado, Cristo le ha delegado la autoridad a la iglesia. De manera que tenemos que de la autoridad de Cristo se delegan 2 autoridades. Por un lado, el Estado, que es autoridad,
y por otro lado la iglesia, que también es autoridad. Quizá ustedes hasta el momento no veían a la iglesia como una autoridad a la par con el Estado. Quizá ustedes veían como que el Estado es el que permite el funcionamiento de la iglesia, pero no es así. El que permite que la iglesia exista y sea es Cristo mismo, el mismo Cristo que le da autoridad al Estado para existir. Es el mismo Cristo que le da autoridad a la iglesia para existir, de manera que tenemos dos entidades con la misma autoridad delegada por parte del Señor. Es más, vamos a leer unos pasajes que nos recuerdan, en primer lugar, la autoridad que Dios ha delegado al Estado. Por ejemplo, leemos en Juan capítulo 19, versículo 11, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Aquí se habla acerca del juicio de Jesús cuando Jesús fue entregado. Hay una autoridad por encima de los sacerdotes. Hay una autoridad por encima de todos ellos y esa autoridad es Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:5 se nos dice, Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Observen esa frase, el soberano de los reyes de la tierra. Entonces Cristo tiene la autoridad por encima de la autoridad del Estado y eso es lo que quiero enfatizar. Dios le ha dado la autoridad al Estado en primer lugar, pero el Estado no es quien ha conseguido esa propia autoridad, sino que Dios se la ha dado. Ahora, ¿para qué Dios le ha delegado la autoridad al Estado? Romanos capítulo 13, un pasaje muy conocido, nos habla claramente de cómo Dios ha establecido la autoridad, pero al mismo tiempo, ¿para qué ha establecido esta autoridad? Permítanme leer Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Pasemos al versículo 4. Porque los magistrados o el Estado es servidor de Dios para tu bien. Noten eso, el Estado es servidor de Dios. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. De manera que en este pasaje encontramos dos cosas. Uno, encontramos que Dios le ha dado la autoridad al Estado. Dos, encontramos los propósitos por los cuales le ha delegado la autoridad al Estado. En primer lugar, Dios ha delegado la autoridad al Estado para que sean servidores de Dios, para que estructuren la sociedad en la que vivimos, para que estructuren la salud, la educación y los aspectos políticos de la misma. Pero al mismo tiempo, Dios dice que le ha dado espada al gobierno. Una espada metafórica, una espada con la cual castigar a los que infringen las leyes nacionales y estatales. De manera que, por un lado, tenemos que las actividades del gobierno son estas, pero hay una más, que es la que me interesa enfatizar en este momento. El gobierno o el Estado es quien confirma quién es el ciudadano que hace parte de su gobierno o de su Estado. O sea, es el gobierno quien declara y confirma quién hace parte de su ciudad. Eso lo hace el gobierno como su autoridad. El gobierno dice quién es colombiano y quién no es colombiano. Y cuando tú vas a otro país, pues tú sigues siendo colombiano, ahora representas a tu país porque tú eres reconocido como colombiano por la declaración que da el gobierno de ti. Entonces esa es, hermanos, por ahora, en primer lugar, la autoridad que Dios ha delegado al Estado y sus propósitos de manera muy general. En el siguiente audio, en el día de mañana, Dios mediante, vamos a estudiar para qué Dios le ha dado la autoridad a la iglesia local. Ahora, resumiendo y aplicando, en primer lugar hemos visto o estamos viendo
los principios correctos sobre la iglesia local y la membresía. Estamos viendo el primero, que la iglesia local es una autoridad instituida por Cristo que confirma y modela la vida de los miembros. Hemos visto que Cristo mismo estableció la autoridad de la iglesia e instituyó la autoridad del Estado. El Estado ha sido puesto para estructurar la sociedad, para castigar el mal y para declarar quién es miembro y quién no es miembro. En el siguiente audio entonces veremos para qué Dios ha delegado la autoridad a la iglesia, que es lo que por ahora nos interesa. Hermano, no olvides someterte al Estado, porque eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Saludos en Cristo y nos vemos en la siguiente lección.